Pasé 10 años atrapada en una silla de ruedas, convencida de que mi destino era aceptar el dolor en silencio. Pero aquel día, el día de la boda de él con otra mujer, algo imposible despertó dentro de mí, cuando sus ojos se cruzaron con los míos desde el fondo de la iglesia. Un calor ardió en mis piernas muertas. Y antes de que pudiera entender lo que ocurría, mi cuerpo se levantó. La gente gritó. La novia dejó caer el ramo. ¿Y él? Él se puso pálido como si hubiera visto el fin del mundo. Yo pensé que él correría hacia mí, que lloraría de emoción al ver el milagro que tantos habían esperado. Pero no. Dio 2 pasos hacia atrás, temblando, repitiendo, «No, no ahora, no tú». Y entonces huyó de su propia boda. Si esta historia tocó tu corazón y quieres llevar esperanza a quienes ya no creen en milagros, suscríbete ahora mismo. Tu suscripción ayuda a que más personas reciban luz, fe y historias que transforman vidas. Yo había prometido no llamar la atención en la boda. Solo iba a sentarme en el último banco, observar desde lejos y salir antes de que todos me vieran. Después de 10 años en silla de ruedas, uno aprende a hacerse pequeña, a pasar desapercibida, a aceptar que la vida continúa para los demás, aunque la tuya parezca detenida. Pero algo dentro de mí me dijo que debía estar allí, aunque no supiera explicar por qué. La joven novia entró radiante, hermosa, llena de una seguridad que yo había perdido hacía tiempo. Todos giraron para mirarla, todos excepto él. El novio, él solo me buscaba a mí. Desde el altar, sus ojos no se fixaron en la mujer que iba a desposar, sino en mí, sentada en la sombra. Fue un olar rápido, pero cargado de algo que me fez estremecer, como si un hilo antiguo se tensara entre nosotros. Eu pensé que era solo coincidencia, un reflejo, un pensamiento perdido. Pero cuanto más avanzaba la ceremonia, más sentía que aquel día no me pertenecía. Y aún así, estaba completamente ligada a él. La luz de los vitrales caía sobre mi pecho, iluminando la piedra azul de mi collar, y cada vez que el brillo aumentaba, él respiraba más rápido, como si algo invisible lo estuviera alcanzando. Yo intenté ignorar aquella sensación extraña recorriendo mis piernas, un hormigueo suave que subía y bajaba como una ola tibia. No podía ser nada real. Los médicos habían dicho que no había posibilidad, que la médula estaba dañada, que aceptar mis límites sería mi mayor acto de valentía. Pero ese día la valentía parecía tener otra forma, la de un milagro silencioso despertando dentro de mí. La novia notó la inquietud del novio. Sus dedos temblaban alrededor del ramo, y su sonrisa se quebraba como cristal cada vez que él desviaba la mirada hacia el fondo de la iglesia. Yo quise desaparecer. No tenía derecho de estar allí, mucho menos de provocar cualquier tensión. Pero había algo en sus ojos, algo que aún nunca había visto. Miedo, no de mí, sino de lo que mi presencia significaba. Cuando el sacerdote pidió que todos cerraran los ojos para una breve oración, yo sentí la primera llamarada. Mis rodillas reaccionaron. Fue apenas un leve movimiento, pero suficiente para hacer que mi corazón se detuviera por un segundo. Abrí los ojos de golpe, buscando aire, buscando lógica, buscando cualquier cosa que me dijera que no estaba perdiendo la razón. Pero en vez de calma, encontré los ojos del novio fijos en mí, abiertos, horrorizados, como si ya supiera exactamente lo que estaba a punto de suceder. Yo no entendía nada. No sabía por qué él me miraba así, ni por qué la sombra da Cadeira parecía más distante que nunca. No sabía que, desde niño, él soñaba conmigo caminando. No sabía que me había visto antes del accidente que cambió mi destino. No sabía que mi presencia no era un accidente, sino una pieza perdida de una historia mucho mayor que nosotros. Y fue justo cuando la novia tomó su mano para pronunciar el sí, que sentí, llamado. Fue como si alguien me levantara por dentro, como si la vida regresara a mis piernas con una fuerza que aún no había sentido ni en sueños. No había dolor, no había miedo, solo luz,
Una luz que comenzó en mis pies, subió por mis pantorrillas, encendió mis músculos dormidos y me impulsó hacia adelante. Y entonces me levanté. Después de una década, me levanté. Y mientras la iglesia entera contenía el aliento, mientras la novia soltaba un suspiro ahogado, mientras los convidados murmuraban sin entender, él, el novio, retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Porque para él, aquello no era un milagro. Era la repetición exacta de la visión que lo perseguía desde niño. Él siempre decía que yo había sido una luz en uno de los momentos más oscuros de su vida. Para mí, él era solo un muchacho buscando orientación, alguien que cargaba un silencio profundo en la mirada. Jamás imaginé que algún día sería el hombre que vería en un altar, al lado de otra mujer. Pero la vida tiene formas curiosas de unir caminos que nunca debieron cruzarse y separar a aquellos que parecían destinados a permanecer juntos. Cuando conoció a la joven con quien intentó casarse, pensé que, finalmente, había encontrado paz. Era hermosa, dulce, llena de vida. Él sonreía más, hablaba más, respiraba más. Pero cada vez que sus manos tocaban las de ella, algo en sus ojos se apagaba. Era un gesto mínimo, casi imperceptible, pero yo lo reconocía bien. Era el mismo vacío que yo cargaba en mis noches de silencio. La novia joven tenía un amor ansioso, de esos que necesitan confirmación constante. Y él, por otro lado, tenía un miedo profundo, una inseguridad que nadie sabía de dónde venía. Cuando hablaba del futuro con ella, sus palabras eran bonitas, pero sus manos temblaban. Yo lo veía, ella no. Para ella, todo era ilusión. Para él, algo siempre estaba fuera de lugar. A veces él aparecía en mi casa solo para sentarse en silencio, mirando al suelo como quien intenta recordar algo que nunca comprendió. Una vez, me dijo, «Siento que hay algo que necesito encontrar antes de casarme». Yo le pregunté qué era, y respondió, «No lo sé, pero sé que no está con ella». Sus palabras quedaron resonando en mi pecho por días. La joven novia comenzó a tener celos de mí, aun sabiendo que yo era mucho mayor y estaba en una silla de ruedas. Temía algo que ni yo misma entendía. Y poco a poco, aquellos celos se convirtieron en desconfianza, y la desconfianza en discusiones. Él intentaba calmarla, pero con cada pelea, yo sentía cómo él se alejaba un poco más de la vida que intentaba construir. Un día me confesó algo que me dejó sin aliento. Dijo que, desde niño, soñaba con una mujer levantándose de una silla de ruedas, que esos sueños regresaban cada vez que intentaba dar un paso importante en la vida. Yo bromeé diciendo que los sueños eran solo sueños, pero ese día, él murmuró, «Ella tenía el mismo collar que tú». Yo me reí, pensando que era imaginación suya, pero él no rió. Sus ojos se volvieron oscuros, profundos, como si cargaran siglos de memoria. Cuando la joven novia supo que él venía a visitarme, se enfureció. Dijo que yo estaba envenenando el matrimonio, que mi presencia traía mala suerte. Pero la verdad era otra. Él no me buscaba a mí. Buscaba la respuesta que mi existencia despertaba en su interior. Yo tampoco entendía lo que significaba todo aquello. No veía nada especial en mí, ni en una mujer atrapada en una silla de ruedas desde el accidente. Pero había una inquietud en el aire, un llamado silencioso que parecía guiar todas nuestras vidas hacia un mismo punto. Y sentía ese punto acercarse como una sombra luminosa, inevitable, más grande que cualquier decisión humana. Él siguió con los preparativos de la boda, intentando ignorar el creciente malestar. Pero cada vez que veía mi collar, sus ojos cambiaban. Era como si intentara recordar algo que estaba justo más allá del alcance de su memoria. Algo que yo tampoco recordaba. Hasta el día del milagro. El día de la boda amaneció con un silencio extraño, casi pesado. Yo había decidido ir solo para apoyar, para demostrar que mis sentimientos no interferían en la felicidad de nadie. Me vestí con calma, recogí mi cabello y me senté en la silla de ruedas como hacía todos los días.
pero dentro de mí había una inquietud que no sabía nombrar. Algo me decía que ese día no sería como los demás. Cuando llegué, la iglesia estaba llena. Las flores blancas adornaban cada rincón, las velas ardían suaves y los invitados conversaban animados. Me quedé en el último banco, intentando desaparecer entre las sombras, pero bastó que él entrara en el templo para comprender que eso era imposible. Sus ojos me buscaron instintivamente, como si supiera exactamente dónde estaba. Y cuando me encontró, su expresión cambió por completo. No era alegría, no era sorpresa, era susto, era reconocimiento, era un miedo que él no conseguía ocultar. Yo intenté desviar la mirada, pero era tarde. Algo dentro de mí vibró, una corriente tibia recorriendo mis muslos, una sensación viva que llevaba años dormida. Me quedé inmóvil, rezando en silencio para que nada extraño ocurriera. Pero lo extraño ya había comenzado. La novia entró hermosa, iluminada por los vitrales. Todos se levantaron, excepto yo. Pero mientras avanzaba por el pasillo, algo en mí comenzó a despertar de forma incontrolable. Mis pies, inertes durante una década, dieron un leve pulso bajo el vestido. Un pequeño golpe contra el reposapiés de la silla. Contuve el aliento. Nadie parecía haberlo notado, excepto él. Vi cómo se tensaba, cómo el ramo casi se escapaba de sus manos. El sacerdote empezó a hablar, pero yo ya no escuchaba nada. El calor subía por mis pantorrillas, mis rodillas, mis muslos. Era una sensación intensa, poderosa, como si la vida regresara a cada célula dormida. Intenté agarrar los brazos de la silla para disimular, pero mis dedos no obedecían al pánico. Todo mi cuerpo quería levantarse, y yo no sabía cómo detener ese impulso. Cuando la novia tomó su mano, esperando el sí, sus ojos no estaban en ella. Estaban en mí. Eran los mismos ojos que había visto en el sueño de la noche anterior. Asustados, perdidos, implorando algo que yo no entendía. Y entonces, en el exacto momento en que el sacerdote pidió la respuesta, sentí un empujón interior, no físico, no un espasmo, un llamado, y me puse de pie. La madera del banco detrás de mí crujió cuando solté mis manos. El vestido cayó sobre mis piernas completamente firmes. ¿Y la silla? La silla quedó atrás como una sombra vieja desprendiéndose del cuerpo. La iglesia entera quedó en silencio absoluto. Un murmullo de incredulidad recorrió los bancos. La novia dejó escapar un grito ahogado. Y él retrocedió 2 pasos como si estuviera viendo una aparición salida del más allá. Su rostro se desfiguró. Sus labios temblaron. Y murmuró, apenas audible: «No, es igual que en el sueño». La novia intentó tocarlo, pero él se apartó bruscamente, sin dejar de mirarme. Sus pupilas estaban dilatadas, aterrorizadas, como si algo dentro de mí, algo que ni yo sabía que existía, lo estuviera alcanzando. Quise hablar, decir que no entendía lo que estaba pasando, pero mi voz no salió. Entonces, delante de todos, él soltó el ramo y dejó caer las manos a los costados. «No puedo casarme», dijo con la voz quebrada. «No así, no después de verla levantarse». La novia se llevó las manos al rostro, llorando desesperada. Los invitados quedaron petrificados. Y yo apenas podía sostenerme, como si mi milagro estuviera hecho de luz y miedo al mismo tiempo. Él dio un paso hacia mí. Luego se detuvo, como si una barrera invisible lo frenara. «Yo soñé esto desde niño», confesó. «Pero en mis sueños, cuando tú te levantabas, algo más sucedía». Su frase quedó incompleta, suspendida en el aire como un suspiro trágico. Y en ese instante, entendí que nuestro destino no había comenzado ese día. Nos venía siguiendo desde mucho antes. Cuando él pronunció aquellas palabras, la temperatura en la iglesia pareció caer de golpe. No era solo miedo, era reconocimiento.
Era como si los sueños de su infancia y mi vida rota estuvieran a punto de encontrarse en un mismo punto, como dos ríos que nunca debieron cruzarse. Su mirada temblaba, fija en mis piernas como si fueran una advertencia viva, algo que él había visto 1000 veces sin comprenderlo. Yo me quedé inmóvil, aún de pie, sintiendo cómo mis piernas vibraban con una fuerza que no venía de mí. Era como si algo, una luz o una memoria, estuviera recorriendo mis huesos, empujándome hacia un lugar que no conocía. Él respiraba agitado, y cada respiración parecía un intento de escapar de su propio destino. La novia lloraba, confundida, sin saber que el miedo de él no tenía nada que ver con ella, ni conmigo, sino con algo mucho más profundo. Finalmente, él dio un paso adelante, acercándose a mí con una cautela dolorosa. Esto ya pasó. Yo lo vi, cuando era niño, murmuró. Yo fruncí el ceño, sin entender. Él cerró los ojos, luchando consigo mismo. Cuando tenía 7 años, sufrí un accidente. Estaba atrapado, no podía moverme. Y recuerdo a una mujer que intentó levantarme. Una mujer que no podía caminar, pero que, aún así, se levantó para salvarme. Mi corazón dio un salto violento dentro del pecho. Era imposible. Yo no recordaba haber salvado a ningún niño. Pero al mismo tiempo, algo en mí comenzó a arder, como si una puerta oculta se abriera dentro de mi memoria. Él continuó. En mis sueños, siempre vuelvo a ese momento. La mujer se pone de pie, igual que tú. Igual. Su voz se quebró. Y en cuanto se levanta, el mundo alrededor empieza a desaparecer. Sentí un mareo súbito, como si yo también estuviera entrando en ese sueño. Imágenes vagas comenzaron a surgir en mi mente. Metal retorcido, olor a humo, un niño llorando. Y yo arrastrándome para alcanzarlo. Mi respiración se aceleró. Mis dedos se tensaron, y la piedra azul de mi collar comenzó a calentar mi piel como nunca antes. Una llama suave, viva. Algo estaba despertando. El padre del novio, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso adelante. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos parecían reconocer la escena mucho antes que todos. No es un sueño, dijo en voz baja. Esa mujer estuvo allí. El novio lo miró horrorizado. Yo abrí los labios sin saber qué preguntar. Y la novia, atónita, dejó todo su dolor de lado por un instante y fijó su mirada en mí, como si también sintiera algo. El padre respiró hondo y añadió: aquel día, el día del accidente, los rescatistas dijeron que un testigo intentó ayudar al niño antes de que llegaran. Dijeron que era una mujer que no podía mantenerse de pie, pero que aún así lo intentó. Pensaron que era confusión, que nadie en ese estado podría levantarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero ahora entiendo que eras tú. Era como si el tiempo hubiera retrocedido de golpe, arrancando de mí una verdad enterrada. Vi mis manos sucias de polvo. Vi el cuerpo de un niño atrapado. Vi miñas pernas se movendo pela última vez antes de apagar. Yo no sabía si estaba recordando o imaginando, pero la sensación era real, brutal, innegable. Era el último gesto que mi cuerpo había logrado antes de quedar inmóvil para siempre. El novio dio un paso hacia mí, con lágrimas corriendo por su rostro. Fuiste tú me salvaste, murmuró, y toda mi vida. Yo lo sentí, yo te buscaba sin saber. Su voz temblaba tanto que me hizo estremecer. Yo llevé una mano al collar, que ardía contra mi piel. La luz que salía de la piedra era suave, pero viva, como si celebrara el reencuentro de dos almas que habían sido arrancadas una de la otra por el destino. La novia observaba todo en silencio, sorprendida, pero también con um respeito inesperado em los olhos. Nesse momento, ela também compreendeu. Eu não era rival, não era ameaça,
Não era amante secreta. Eu era memória. Eu era destino. Eu era a sombra que había salvado o homem que agora ela amava. Y entonces, el novio dijo la frase que selló o sentido de todo. Cuando tú te levantaste hoy, no fue un milagro de ahora. Fue el eco del milagro que hiciste por mí hace años. Tú me diste tus piernas, y hoy te las devolvieron. Yo no sabía qué hacer cuando lo vi arrodillado ante mí. No era una declaración de amor común, no era un gesto impulsivo, era un reconocimiento, una rendición, una respuesta a un llamado que había atravesado años, accidentes y silencios. Mis piernas temblaban, no por miedo, sino porque sentía que la fuerza que me había levantado no era solo mía, era nuestra. La novia se acercó lentamente, con los ojos húmedos pero sin rencor. Me tomó la mano y la apretó con una suavidad inesperada. Gracias por devolverle lo que él buscó toda la vida, dijo. Yo no puedo retener a alguien cuyo destino no me pertenece. Sus palabras no rompieron nada. Al contrario, sanaron una herida que yo ni sabía que tenía. Era la primera vez que una despedida no doía, solo liberaba. El padre del novio, con el rostro marcado por la culpa, se arrodilló también. Nunca imaginé ver a un hombre de aquel porte llorar con tanta honestidad. Perdóname, dijo. Tu vida se quebró por proteger la nuestra. Yo respiré hondo. No sentí odio, ni amargura. Sentí una paz enorme, como si finalmente entendiera que ninguna parte de mi historia había sido en vano. Yo los perdono, respondí. Y al decirlo, sentí la luz dentro de mí expandirse. El sacerdote nos observaba con un respeto silencioso. Luego colocó una mano sobre mi hombro y susurró: Has cargado un milagro durante años sin saberlo. Hoy no has recuperado solo las piernas, has recuperado tu propósito. Sus palabras me estremecieron. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía una mujer rota intentando sobrevivir. Me sentía entera, recién nacida, iluminada desde dentro. El novio se levantó lentamente, aún sosteniendo mis manos, como si temiera que al soltarlas yo dejara de estar en pie. Sus ojos, llenos de lágrimas, me buscaron con una ternura que jamás había visto en nadie. No quiero que pienses que te arrodillo para pedir un futuro. No ahora, dijo. Solo necesito que sepas que mi vida comenzó el día en que tú me salvaste. Y hoy, la tuya vuelve a comenzar. Yo no sabía qué responder. No sabía qué sentir. Solo sabía que la fuerza que me sostenía en pie me decía que no era momento de decisiones apresuradas. No un sí, no un no. Era un despertar, un renacer. No sé lo que viene ahora, murmuré, pero sé que no caminaré sola. Él sonrió, no con posesión, sino con gratitud. Esa sonrisa fue suficiente para sacar el peso de mis hombros. La novia dio un paso atrás, y en ese gesto había una dignidad inmensa. Él no me pertenece, dijo con un hilo de voz. Y yo merezco un amor que me elija sin sombras. Sus palabras cerraron un círculo que ninguna de nos buscó abrir, pero que todas precisábamos cerrar. Nadie salió destruido, solo transformado. Y en ese instante, comprendí que el milagro no había caído solo sobre mí, había caído sobre todos. Los invitados comenzaron a levantarse en silencio, algunos llorando, otros murmurando que habían presenciado algo divino. Yo di un paso, luego otro. Mis piernas respondían sin dolor, sin vacilación, como si hubieran esperado esta vida por décadas. Caminé hacia la puerta de la iglesia sin mirar atrás. Sabía que él estaba allí, siguiéndome con la mirada, pero no necesitaba palabras. Lo esencial ya había sido dicho. Cuando salí, el viento de la tarde tocó mi rostro como una bendición. Sentí que cada parte de mí era una historia que finalmente encontraba su final correcto. No un final romántico, no un final trágico, un final verdadero. El tipo de final que solo el destino puede escribir cuando une dos vidas con un propósito mayor que el amor o el dolor, la sanación. Hoy camino,
Camino sin miedo, sin dudas, sin sombras. No sé qué pasará con él, ni con ella, ni conmigo. Pero sí sé que el milagro que me levantó no vino para obligarme a elegir un camino. Vino para mostrarme que, después de tanto tiempo, finalmente era libre. Libre para caminar, libre para perdonar, libre para vivir.